El sábado 21 de septiembre fue un día lleno de sorpresas, pero no necesariamente positivas. En términos de audiencia, y sobre todo en cuanto al nivel de espectáculo, lo que vimos fue un desenlace que dejó mucho que desear. La jornada se convirtió en una suerte de teatro del absurdo, con Carmen Borrego y Terelú en el centro de la escena, mostrándonos una vez más la realidad que se esconde detrás de las cámaras. Un espectáculo diseñado para facturar a toda costa. Desde el primer momento, quedó claro que lo que más importaba no era el contenido del programa, sino cuánto se podía sacar de esta situación mediática. Lo que más llamó la atención fue la actitud de Carmen Borrego. Con toda desfachatez, se atrevió a decir ante las cámaras que, si de ella dependiera, no estaría sentada en ese plató. Sin embargo, y casi de inmediato, dejó entrever la verdadera razón por la que permanecía allí: el dinero. No voy a dejar tirado al programa, fueron sus palabras, pero el subtexto era evidente. En otras palabras, no está dispuesta a abandonar el barco si eso significa perder ingresos. Carmen dejó en claro que lo suyo no es un tema de principios, sino de conveniencia económica. El mensaje que se transmitió es que, por dinero, baila hasta el perro, una expresión que ella misma parece encarnar sin reparo alguno. No hubo pudor ni tapujos, y lo más preocupante es que esta falta de escrúpulos quedó al desnudo frente a una audiencia que, sin duda, tomó nota de lo que estaba sucediendo. Antes de entrar en más detalles sobre la acalorada discusión, queremos recordarles a todos nuestros seguidores la importancia de apoyar el canal. No olviden dar un me gusta a nuestros vídeos, suscribirse al canal para estar siempre al tanto de todas las noticias y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros nuevos contenidos. Es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir ofreciéndoles la mejor información y entretenimiento. A pesar de todo el drama que se montó alrededor de la aparición del hijo de Carmen Borrego, el programa solo logró un 14,2% de cuota de pantalla, una cifra bastante baja teniendo en cuenta el nivel de promoción que se le había dado. Durante toda la semana, la televisión estuvo alimentando la expectativa, cebando la exclusiva para que el público sintiera la necesidad de sintonizar el programa. Carmen Borrego había aparecido, en varios momentos, visiblemente afectada, mostrando una faceta de vulnerabilidad que claramente buscaba generar empatía con los espectadores. Sin embargo, esa imagen de madre destrozada no duró mucho. En el transcurso del programa, fue evidente que lo que estaba en juego no eran los sentimientos ni los conflictos familiares, sino simplemente el dinero. Ángela Portero, una de las colaboradoras del programa, no tardó en poner las cartas sobre la mesa, diciendo algo que todos ya sospechaban: todo esto es un problema económico. Y es que, según Portero, Carmen Borrego no le dio a su hijo el dinero que le correspondía por la exclusiva sobre su paternidad. La noticia de que iba a ser padre era algo que le pertenecía a él, no a su madre, y sin embargo, fue Carmen quien se apropió de ese momento, comercializándolo como suyo. En ese instante, la conversación se tornó aún más incómoda para Carmen, que intentó desviar la atención. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la audiencia pudo ver la falta de ética con la que la situación había sido manejada. Pero el escándalo no terminó ahí. Mientras Carmen intentaba justificar sus acciones, un micrófono abierto la captó hablando mal del programa en el que estaba participando, lo que añadió una nueva capa de vergüenza a la ya de por sí caótica situación. Resulta paradójico que, mientras intentaba dar una imagen de profesionalidad y compromiso con el formato, en realidad, estaba criticando el mismo espacio que le daba voz y visibilidad. Su hijo, por su parte, a pesar de haberse visto envuelto en este circo mediático, parece haber mostrado más dignidad que su madre. Aunque, claro, el hecho de haber accedido a participar en este tipo de espectáculo lo hace cómplice de la maquinaria televisiva que todo lo devora. Sin embargo, su participación, más moderada, puede en cierto modo exonerarlo de las barbaridades en las que Carmen Borrego y Terelú se han visto envueltas. Y es que Terelú, en un momento del programa, llegó a decir que se sentía orgullosa de haber formado parte de un programa pionero y revolucionario. Esta afirmación no hizo más que agravar el bochorno. ¿Pionero en qué, exactamente? Si lo analizamos, tal vez lo único revolucionario que haya logrado este tipo de formatos es el número de veces que han terminado en los juzgados. Porque, en cuanto a la calidad del contenido o el impacto cultural, la verdad es que queda mucho por desear. Lo que sí es claro es que los problemas económicos de Carmen Borrego han salido a relucir en múltiples ocasiones, y este no fue un caso distinto. De hecho, buena parte del conflicto que Carmen protagonizó durante el programa giraba en torno a temas monetarios. Por un lado, estaba el desacuerdo con su hijo por haber hecho una portada sin su consentimiento.
Por otro lado, estaba el tema de su hija, de quien evitó hablar, argumentando que no es una figura pública y que no merece que se hable de ella en los medios. Este punto en particular resultó bastante contradictorio, ya que, en su momento, Carmen Borrego presentó a su hija y su casa en una revista, publicando una exclusiva donde no solo posaba con ella, sino que también ofrecía detalles íntimos de su vida familiar. La revista Lecturas, en aquella ocasión, tituló «Carmen Borrego nos presenta a su hija y nos enseña su casa», y en la entrevista, Carmen llegó a decir que su hija era la Campos que se comería el mundo. Todo esto hacía que su argumento en el programa sonara vacío y poco creíble. Ayer, sin ir más lejos, Carmen admitió que fue ella quien convenció a su hija para hacer esa entrevista, y además se quedó con el dinero que generó la exclusiva. Su intención era clara: quitarle toda responsabilidad a su hija para que no se viera salpicada por el escándalo, sobre todo ahora que el foco mediático está más sobre su hijo. Según Carmen, su hija es una persona que trabaja duro, que se gana la vida honestamente, lo que plantea una gran pregunta. ¿Quién es, entonces, la que tiene el verdadero problema aquí? Parece evidente que la propia Carmen Borrego es quien ha generado esta serie de conflictos, exponiendo a su hija en una exclusiva que, según ella, no quería, mientras comparte detalles privados que no hacen más que aumentar la atención pública hacia su familia. En última instancia, todo esto apunta a un solo problema: el dinero. La obsesión de Carmen Borrego por capitalizar cada aspecto de su vida, y la de sus hijos, parece haberle pasado factura. Ha convertido lo privado en público, y en ese proceso, ha perdido de vista los valores que dice defender. A lo largo del programa, quedó claro que las tensiones económicas están en el centro de todo este drama familiar, y mientras Carmen siga tratando de justificar sus acciones con argumentos vacíos, no hará más que prolongar el ciclo de escándalos en los que, tristemente, su familia está atrapada. Por un lado, Carmen Borrego decidió realizar la portada de la boda de su hijo, un evento que generó muchísima expectación mediática, mientras que por otro lado, no dudó en presentar a su hija en la revista Lecturas, en una exclusiva que no solo mostró su vida privada, sino que también abrió la puerta a una exposición pública que, según ella misma, su hija no deseaba. Sin embargo, lo contradictorio de la situación surge cuando, más adelante, Carmen asegura que su hija no es un personaje público y que por lo tanto no debería ser objeto de interés para los medios de comunicación. Entonces, la pregunta inevitable es: ¿de quién es el problema? Es evidente que, si analizamos las acciones y declaraciones de Carmen, el problema lo tiene ella misma. Y no es un asunto menor, porque esta tendencia a querer facturar a toda costa, sin importar las implicaciones familiares o emocionales, ha generado conflictos y fracturas profundas en su entorno. Lo que queda claro es que Carmen Borrego parece dispuesta a venderlo todo. No solo ha comercializado momentos íntimos de su familia, sino que incluso ha llegado a apropiarse de situaciones que no le pertenecen, como el embarazo de su hijo. Un evento que, de manera natural, debió haber sido gestionado por él, fue tomado por Carmen como una oportunidad para generar ingresos a través de una exclusiva que le arrebató a su propio hijo. Del mismo modo, ha expuesto a su hija, quien claramente no quiere ser famosa ni estar bajo el escrutinio público. A pesar de estas decisiones, Carmen sigue quejándose de las consecuencias que estas acciones han tenido en su vida familiar, lo que resulta paradójico cuando se considera que ella misma es quien ha impulsado la exposición de sus seres queridos. Uno de los puntos más destacables de toda esta situación es la aparente hipocresía en el discurso de Carmen. Por un lado, se lamenta públicamente de tener que acudir a un plató de televisión para resolver sus conflictos familiares, alegando que preferiría no hacerlo. Pero por otro lado, es exactamente lo que ha hecho una y otra vez: utilizar los medios de comunicación como una plataforma para hablar de sus problemas personales. Resulta casi cómico que intente hacer ver que está obligada a enfrentarse a estas situaciones en televisión, cuando su trayectoria demuestra que ha sido ella quien ha elegido, de forma consciente y repetida, ventilar sus asuntos privados frente a las cámaras. En ese sentido, la imagen que Carmen intenta proyectar de ser una víctima de las circunstancias no se sostiene. Si una persona acude a un plató no es para discutir sobre temas triviales, como el clima, a menos que seas un presentador de informativos meteorológicos, lo cual claramente no es el caso de Carmen. Al fin y al cabo, su presencia en estos programas tiene un propósito claro: continuar facturando a través de la venta de sus conflictos personales. En una entrevista reciente, la cual ha sido calificada como una de las más vulgares y carentes de profundidad que muchos han visto, quedó al descubierto la verdadera intención detrás de su participación en estos espacios. El tema de su hija es quizás uno de los más reveladores en este aspecto. A lo largo de los años, Carmen ha dejado en claro que todo lo hace por facturar, y este caso no es la excepción.
Presentó a su hija al público a través de una revista, exponiendo detalles de su vida que, según ella, debían permanecer en la esfera privada. Pero el interés económico primó sobre cualquier consideración personal. Lo más preocupante es que esta dinámica parece haberse extendido a todos los aspectos de su vida familiar, incluyendo su relación con su hijo y su ahora expareja, Paola Olmedo. En un momento particularmente incómodo del programa, Carmen habló sobre Paola Olmedo en términos que resultaron desafortunados para muchos. Relató un episodio que vivió en la casa de su hijo, justo antes de que ella partiera a Supervivientes, que la dejó completamente fuera de lugar. Según Carmen, su hijo había cuestionado su paso por Sálvame, un programa que claramente ha sido fuente de conflictos familiares y tensiones, y se había esforzado por mantenerse al margen del foco mediático. La pregunta entonces fue directa: ¿qué le dijo Carmen a su hijo en ese momento? La respuesta fue que decidió quedarse en silencio, evitando cualquier tipo de confrontación. En lugar de intentar resolver las diferencias, optó por centrarse en su nieto y luego, días después, poner rumbo a Honduras para participar en el reality show. Es aquí donde la narrativa de Carmen como víctima toma más fuerza, ya que en sus declaraciones del programa también afirmó que ha estado en tratamiento psicológico debido a la vergüenza que siente como madre por la situación que atraviesa con su hijo José María. Carmen expresó que no comprende cómo su hijo ha llegado a controlar cuando pueden verse o hablar, ni cómo ha logrado distanciarse tanto de ella y de su nieto. Contó que, al regresar de Honduras, se encontró con una realidad que no podía asimilar. Su hijo había cortado prácticamente toda comunicación con ella. Esta situación la ha afectado profundamente, y asegura que, como madre, siente una gran vergüenza. A lo largo del programa, Carmen relató que también ha estado en tratamiento psicológico para poder lidiar con la situación, aunque su hijo no tiene conocimiento de ello. En una curiosa contradicción, Carmen mencionó que no era necesario contarle a su hijo sobre su terapia, pero luego lo reveló en el plató, mostrando una vez más que todo en su vida termina siendo contenido para la televisión. Y es que este es el gran problema. Todo lo que sucede en su vida privada parece tener un precio. Las llamadas a su hijo, las visitas a su nieto, incluso su paso por terapia, todo se convierte en material para facturar en los programas de televisión. Lo que queda al descubierto es que Carmen Borrego ha hecho de su vida una mercancía. Cada detalle, cada conversación y cada problema se convierte en una oportunidad para pasar por caja. Esto ha generado que la percepción pública sobre ella sea cada vez más negativa, ya que no es extraño que la gente la acuse de ser una aprovechada, alguien que utiliza cada aspecto de su vida personal para ganar dinero. No hay un límite claro entre lo que debería permanecer en privado y lo que puede ser explotado comercialmente, lo que ha llevado a muchos a cuestionarse hasta qué punto está dispuesta a llegar Carmen con tal de seguir generando ingresos. La historia toma un giro aún más personal cuando Carmen menciona a su abuela, quien se encontraba en un estado de salud muy deteriorado. Carmen explicó que, debido al sufrimiento que le provocaba ver a su madre en esas condiciones, decidió no visitarla. Esta confesión resulta cuanto menos chocante, ya que, mientras argumenta que el dolor emocional la llevó a alejarse de su madre, también queda claro que esa decisión fue profundamente egoísta. En lugar de pensar en lo que su madre necesitaba en esos momentos difíciles, Carmen optó por protegerse a sí misma, evitando el dolor que le causaba verla en ese estado. Esto añade una nueva dimensión a la figura de Carmen Borrego, que parece estar más enfocada en sus propios sentimientos que en las necesidades de los demás. Finalmente, a pesar de todas las críticas y controversias, Carmen Borrego ha dejado claro que no tiene intención de cambiar. Ha defendido su postura en múltiples ocasiones, afirmando que seguirá manteniéndose fiel a su línea, sin importar las opiniones externas. Esta actitud no hace más que reforzar la imagen de alguien que, por encima de todo, prioriza sus intereses económicos, incluso cuando eso significa poner en juego sus relaciones familiares. En resumen, la historia de Carmen Borrego es un reflejo de cómo la búsqueda constante de ingresos puede llevar a una persona a tomar decisiones que fracturan su vida personal y familiar, mientras continúa justificando sus acciones en nombre de un éxito que, a todas luces, parece cada vez más vacío. No es mi intención atacarlo directamente, pero cuando alguien cuenta algo que no se ajusta a la realidad, y además puede perjudicar a mi hermana, no es que me sienta en la obligación de defenderla, es que me nace del corazón hacerlo. No puedo quedarme en silencio cuando sé que lo que se está diciendo es falso y afecta negativamente a mi familia. Por ejemplo, hubo una situación en la que Paula le dijo a su hijo algo muy revelador: «Tú tenías que haberlo hecho porque necesitamos dinero para comprarnos una casa». Este comentario lo dejó completamente desconcertado, y sinceramente, a mí también me dejó bastante impactada. Imagínate la incomodidad en ese momento.
tanto para él como para mí. Luego tenemos el caso de Terelu, que en su intervención dejó muy mal a su sobrino, insinuando que no iba a ver a su abuela, María Teresa Campos, por la delicada situación de salud en la que se encontraba. Lo que más me sorprende y me duele es que hizo este comentario en televisión, donde todo el mundo lo puede ver. Sinceramente, me parece una de las cosas más insensibles y sucias que he presenciado en mucho tiempo en la pantalla. Cada persona es libre de tomar la decisión de ir o no a ver a sus familiares, especialmente en situaciones tan difíciles como la enfermedad de una persona querida. Si él no está preparado para ver a su abuela en un estado tan delicado, es completamente su decisión. Nadie debería ser juzgado por eso. Además, criticar a alguien en televisión por una situación tan personal y emocional me parece una actitud sumamente rastrera, algo que está entre lo peor que he visto en este tipo de programas. El hecho de que Terelu, que debería ser un apoyo para su sobrino, haya optado por dejarlo mal delante de las cámaras, habla mucho de cómo se manejan las cosas en esa familia. En lugar de entender su dolor y respetar su espacio, decidió exhibirlo como si no tuviera corazón por no estar presente en esos momentos difíciles con su abuela. Es una muestra de la falta de empatía que, lamentablemente, se ha convertido en una constante en este tipo de programas de televisión, donde el morbo y el escándalo se priorizan sobre los sentimientos de las personas involucradas. Por si fuera poco, Carmen Borrego no solo ha hecho públicas estas tensiones familiares, sino que también ha filtrado audios privados y conversaciones personales entre José María y Paola. En una de estas conversaciones, Paola le dijo a José María algo así como: «Podrías haber ido tú a Supervivientes y haber ganado el dinero por ti mismo». Este comentario, que en realidad no es algo reprochable, tiene mucho sentido desde una perspectiva lógica. Es más, si yo estuviera en su lugar, probablemente le diría lo mismo a mi pareja. ¿Por qué dejar que sea su madre la que se quede con los ingresos, cuando él podría haber aprovechado la oportunidad para llevar el dinero a su hogar y asegurar el bienestar de su familia? Este tipo de comentarios no deberían interpretarse como algo negativo, sino como una reflexión sobre las prioridades. En lugar de estar en una situación de dependencia o de estar observando cómo otros se benefician, Paola simplemente le estaba sugiriendo a José María que tomara el control de su situación y asegurara el sustento de su familia. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es hasta dónde están dispuestas a llegar las Campos para mantener su protagonismo en los medios. Lo que se está revelando con estas filtraciones es una dinámica familiar tóxica, en la que el dinero y la fama parecen ser más importantes que los lazos familiares. Es muy triste ver cómo esta situación ha ido escalando hasta un punto en el que es difícil imaginar una reconciliación. La relación entre Carmen Borrego y su hijo José María ya estaba bastante deteriorada antes de estos últimos episodios, pero lo que ha sucedido las últimas semanas ha agravado la situación de manera alarmante. La emisión de estas conversaciones privadas y los comentarios negativos que se han hecho sobre José María no han hecho más que echar más leña al fuego. Y si ya había una brecha entre ellos, ahora parece que esa brecha se ha convertido en un abismo imposible de salvar. Lo más grave de todo esto es que lo que se está insinuando en los medios sobre José María es muy dañino. Se le ha llegado a acusar, de manera indirecta, de ser un mal hijo, un mal nieto e incluso un mal sobrino. Estas insinuaciones, que tanto Terelu como Carmen Borrego han lanzado en sus intervenciones, son extremadamente hirientes. Terelu ha hablado de él en términos muy duros, y lo mismo ha hecho Carmen, dejando claro que su postura es de total rechazo hacia su hijo. Este tipo de declaraciones no solo agravan la situación familiar, sino que hacen que sea prácticamente imposible que las cosas vuelvan a ser como antes. En lugar de intentar acercar posturas o buscar una forma de reconciliación, parece que estas acciones están sirviendo para alejar a José María aún más de su familia. Es como si cada comentario que se hace en televisión no solo marcara una distancia emocional, sino también una separación definitiva entre las distintas facciones familiares. Al final, lo que debería ser un esfuerzo por reconstruir los lazos se ha convertido en un festival de acusaciones y reproches que solo lleva a un punto: la separación. Sinceramente, creo que, después de todo esto, será muy difícil, por no decir imposible, que José María y su madre, Carmen Borrego, puedan reconciliarse. Las heridas que se están creando en este momento son demasiado profundas, y las cosas que se han dicho son demasiado graves como para ser olvidadas. Además, lo que más preocupa es que, lejos de estar buscando una solución, parece que el interés por facturar sigue siendo la prioridad de las Campos. Si me preguntáis, creo que en lugar de tratar de resolver los conflictos de manera privada, este tipo de actitudes solo van a llevar a que cada miembro de la familia siga su propio camino, alejándose más y más de los demás. Y, francamente, esto no debería sorprender a nadie.
Al final, lo que se está viendo es que el interés económico sigue siendo el motor de muchas de las decisiones que se toman. Y cuando el dinero se interpone entre los lazos familiares, es muy difícil que las cosas puedan terminar bien. No sé qué pensaréis vosotros, pero esta es mi opinión sobre el asunto. Y como siempre, os animo a que os suscribáis al canal para estar al tanto de todo lo que ocurre, porque está claro que este drama no ha terminado. Lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg, y creo que en las próximas semanas veremos cómo las tensiones continúan aumentando. En cuanto a las cifras de audiencia, me sorprendió ver que fueron bastante bajas, considerando que se trataba de la primera entrevista televisiva de José María. A pesar de la expectación que había en torno a su aparición, parece que la presencia de Carmen Borrego y Terelú en el plató no ayudó mucho. Creo que la gente está cansada de verlas en televisión, sabiendo que siempre están ahí por el mismo motivo: facturar lo más rápido posible. Es evidente que la audiencia ya no responde como antes a este tipo de contenido, y eso debería ser una señal para las Campos de que tal vez sea hora de cambiar de enfoque. Pero, conociéndolas, no creo que eso vaya a suceder, así que atentos, porque seguramente lo que viene será aún más polémico. Y así concluimos con nuestro repaso a los últimos cotilleos del mundo de Telecinco. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de las noticias más candentes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización y seas el primero en enterarte de las novedades. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios abajo. Comparte tus pensamientos con nosotros y únete a la conversación.